La escritura como proceso. Escribir es un proceso que, de acuerdo con Río 2006, requiere la participación activa del escritor, quien debe aplicar operaciones mentales muy complejas, planificar, redactar y revisar. Cada una de estas operaciones requieren que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que involucran varios aspectos: propósitos del escrito, posible lector, plan de acción de la tarea de escritura, contenido, característica del tipo de texto, léxico adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, entre otros. De allí que la escritura activa y posibilita el desarrollo de otras operaciones mentales como percepción, atención, memoria y pensamiento. Por su parte, Castañeda 2005 expone que escribir es un proceso complejo, que no siempre es ordenado y que cambia de escritor en escritor. Cabe destacar que escribir no es una habilidad innata, sino que se adquiere y forma parte del proceso de aprendizaje. Es una acción dirigida a la construcción de significados que responden a objetivos retóricos y situaciones particulares. Se trata de un proceso cognitivo que involucra una práctica social, pues va dirigido a una audiencia. La escritura es un proceso constituido por diferentes partes y comprende la planeación. En esta fase se generan las ideas, el propósito del escritor, el previsible lector y el contenido. Al respecto, Cepeda 2015 indica que generar objetivos claros, enfocados a la expresión escrita y a la intención comunicativa que se desea llegar, es indispensable para establecer qué se quiere proyectar y qué se busca aprender con la reproducción de nuevas ideas. Por lo que resulta aconsejable comenzar a generar ideas a partir de lo que ya se conoce, sin que esto implique dejar de documentarse, consultar, revisar y contrastar para que el texto sea rico e interesante al lector. La segunda fase es la redacción o textualización. En esta fase se generan los borradores, se evalúan las producciones intermedias, las características del tipo de texto, el léxico adecuado, la morfosintaxis normativa, la cohesión, la ortografía y los signos de puntuación. En la tercera fase, la de revisión, se analiza si hay coherencia y cohesión junto con la contemplación de próximas modificaciones. Implica el volver sobre lo que ya se ha escrito, releyéndolo y evaluándolo. Por ello es aconsejable que una de estas lecturas se realice en voz alta, de preferencia grabándose para oírla por lo menos 2 veces, mientras se mira el texto. Y entonces allí se van a encontrar que algunos párrafos son demasiado largos, que otros son demasiado cortos, que hay demasiadas comas, que hay algunas palabras que no suenan bien, que no están acorde al discurso, y se percatarán de frases y oraciones que no están bien conectadas, lo cual va a permitir entonces mejorar la redacción. Estos pasos establecen la intención comunicativa que se quiere dar al texto, definen las ideas que se van a desarrollar y, lo más importante, replantean la conexión a la que se pretende llegar con el lector. Se apoyan los principios de recursividad, flexibilidad e interacción, ya que la escritura constituye un proceso con propósitos comunicativos y negociados, de naturaleza dialéctica, que corresponde a un acto social y que además ayuda a organizar y relacionar las ideas, escoger el tipo o género del texto y el lenguaje más adecuado, a fin que el texto escrito pase por un proceso para llegar a un producto provechoso y fructífero tanto para el lector como para el escritor. Abarca variables internas, como lo son el conocimiento previo de restricciones lingüísticas y el tema de escritura, y variables externas como el contexto comunicativo y la audiencia a quien está dirigido el escrito. Todo escritor
antes de enfrentarse a la hoja en blanco, debe tener presente a quién va dirigido el texto, con qué objetivo se escribe, qué se sabe del tema, qué quiere expresar, qué se le dificulta a la hora de escribir. Tener presente que el texto a desarrollar debe ser coherente, claro, organizado y adecuado. Para comenzar a escribir un texto hay que documentarse y para clasificar la información documentada previamente es necesario analizarla y posteriormente evaluarla. De esta manera la escritura es entendida como producción de texto de diversos tipos y con variados fines. Un proceso complejo de alto compromiso cognitivo que requiere destinarle suficiente tiempo para atender a las diferentes fases por las que pasa la elaboración de un texto. Cabe destacar que la tarea de redactar un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza directamente, sino en varias y recurrentes etapas, en las que el que escribe debe coordinar un conjunto de procedimientos específicos ya arriba mencionados, que permiten al escritor aumentar y transformar su comprensión sobre lo que está escribiendo, pues le demanda una mayor actividad que involucra procesos afectivos y cognitivos. De modo que escribir entraña generar conocimiento a partir de lo que no se conoce a profundidad y ver que de alguna manera u otra se logra incidir en los conocimientos del lector por medio de argumentos, fuentes, autores, experiencias, entre otros. Se debe pensar en la convicción de escribir para ser leído, produciendo el contenido suficiente que desarrolla las ideas, cumpliendo además la exigencia de organización textual, analizando las fuentes recopiladas, garantizando un nivel de profundización que solo se logra si se ha investigado lo suficiente sobre el tema sobre el cual se desea escribir. En este orden de ideas, Casani 2016 expresa que la escritura es una manifestación de la actividad lingüística con un objetivo determinado. Se trata de una forma de utilizar el lenguaje, cuya intención comunicativa puede modificar el significado convencional de las expresiones, por lo que se hace hincapié en la necesidad de relacionar correctamente las expresiones utilizadas con su contexto extralingüístico, es decir, el emisor, destinatario, tiempo y situación. Este autor explica que el mensaje no estará en el texto, sino que se elabora a partir de la integración entre los conocimientos previos de los interlocutores y los signos escritos. El significado no es un mensaje completo e inmutable, sino que se construye durante los actos de composición y lectura y nunca será el mismo para todos los lectores, porque sus interpretaciones varían dependiendo de sus conocimientos previos. Por lo que escribir no requiere únicamente de la habilidad de redactar, sino también de leer y comprender lo que se lee. De allí que es fundamental releer concienzudamente los borradores que se elaboran para verificar que expresen lo que se desea transmitir y se dialoga con coautores y lectores intermedios sobre el texto para revisarlo. El texto final dependerá en gran parte de la competencia de la comprensión lectora, la oralización y conversación que posea el autor escritor. Los rasgos distintivos de la escritura están estrechamente relacionados con sus funciones en la vida cotidiana. Las intrapersonales, referidas a cuando el autor y el destinatario son la misma persona, es decir, la escritura constituye una herramienta de trabajo para desarrollar actividades personales, académicas o profesionales. Y las interpersonales, cuando el autor escribe para otros, y la escritura se convierte en un instrumento de actuación social para informar, influir, ordenar, entre otros. De allí que Casani 2016 plantea pensar a la escritura como una acción que se desarrolla a través del tiempo y que ocurre en la mente del autor, donde se desarrollan los procesos compositivos. Cada uno de estos procesos no se convierte en un compartimiento estanco, sino que se activan operaciones de replanificación, redefinición de objetivos, reescritura. El que escribe actúa a través de un monitor o un mecanismo de control que regula y dirige los distintos procesos que se van interrelacionando a medida que la actividad de la escritura progresa.
En cuanto a la escritura como proceso en la academia, Carlino 2016 afirma que pensar con ayuda de la escritura implica un proceso lento, intrínsecamente no exento de ansiedad. La razón es que en el mundo académico, al escribir, se enfrenta a la necesidad de producir nuevo conocimiento, al menos nuevo para quien lo está enunciando. Esto ocurre debido a que escribir exige poner en relación ideas, autores, textos y reorganizar lo que ya sabía para comunicarlo a un auditorio específico. Por ello, a casi todos les cuesta escribir dentro de la academia. Señala Carlino que escribir es un método para pensar y no únicamente un canal de comunicación, pues este sirve para representar información, configurar ideas al escribir, se trabaja sobre el pensamiento, se le da una forma entre otras formas posibles. La reflexión surgida a través de la escritura es diferente de la reflexión no escrita. La escritura da forma a las ideas, pero no como un molde externo al contenido, sino que al escribir se crean contenidos que no existían. Por ello, escribir es uno de los mejores métodos para pensar, ya que la escritura permite tener de frente lo pensado, mantenerlo y volverlo a examinar. La escritura permite volver sobre lo pensado tantas veces como sea necesario. Ahora bien, escribir públicamente plantea dificultades, porque cuando uno se pone a escribir, no está listo lo que uno quiere decir. Intentar convertir en objetivo lo subjetivo. Se escribe para comunicar a otros algo que inicialmente es propio. Esto en la academia tiene que ver con publicar y difundir. Además, a través de esta comunicación escrita, el que escribe empieza a promocionarse profesionalmente. Ambas funciones se logran a través de la escritura pública. En la escritura académica habitualmente hay una audiencia que suele ser simétrica respecto del enunciador. Es decir, el autor escribe para sus pares. Tiene como propósito justificar o argumentar una idea o tesis, es decir, una afirmación o una postura. En este sentido, la escritura pública que se lleva a cabo al investigar significa tomar el derecho de palabra. Implica animarse a fijar posición y a decir: yo digo esto, este es mi planteamiento, esta es mi tesis, esto es lo que digo y esto está avalado por esto y por esto. Asimismo implica una contribución, si bien pequeña y enmarcada dentro de las contribuciones de otros. Se caracteriza por aportar algún conocimiento nuevo, original y por discutir, bien sea avalando o polemizando con el conocimiento ya establecido dentro del campo disciplinar. Implica la necesidad de compaginar la voz del autor con las voces de los otros autores que han producido en el mismo campo y a quienes se debe parafrasear, resumir, citar textualmente, comentar, criticar, categorizar. De modo que esta polifonía presenta dificultades para quien escribe. Es decir, hacer que estas ideas estén conectadas lógicamente, que haya una idea central sostenida con datos. La escritura pública busca el mejor camino para que las propias ideas sean aceptadas en el mundo académico. Las razones por las que se dificulta el escribir es porque es un acto autónomo, en el cual todo depende del autor. Escribir implica relacionar, jerarquizar, estructurar el caos del pensamiento primario. Escribir fuerza a organizar y por ello cuesta. Hacerlo requiere descentrarse. Expresar algo de forma comprensible para un lector exige que quien escribe se salga de sí mismo y se ponga en el lugar del lector. Escribir exige ubicarse en el papel del receptor para poder prever qué es lo que éste necesita leer, de modo que entienda aquello que el autor desea transmitir. Al respecto, Carlino afirma que otra de las razones por las que cuesta escribir se debe a que la escritura distingue dos tipos de prosa. La prosa del autor, que muestra el camino asociativo de la confrontación del sujeto con su tema, y la prosa que está destinada a la audiencia, que consiste en un intento deliberado de comunicar algo al lector, lo cual conlleva crear un lenguaje y un contexto compartido,
entre la prosa basada en el autor que refleja su proceso de pensamiento y la prosa pública que refleja su propósito. En este sentido, escribir para dar a leer a otro es sin duda más difícil que escribir para uno mismo. De allí que Carlino hace las siguientes recomendaciones. Número 1, escribir aunque sea 10 minutos todos los días. No deja pasar ni un solo día sin escribir una línea. Número 2, hacer grupos, armar círculos de lectura, reunirse con compañeros para intercambiar y discutir borradores y compartir experiencias. Número 3, conocer a profundidad cuáles son las características del género textual que se desea producir. Y por último, ese cambio de identidad, esa transición de convertirse de lector en autor. Andrade presenta un decálogo para la escritura académica. Número 1, caracterizar el auditorio. Número 2, establecer el tema a desarrollar. Número 3, fijar el propósito que se busca transmitir al auditorio. Número 4, construir la organización del texto. Número 5, aplicar ese estilo personal al texto. Número 6, revisar todo el texto. Número 7, considerar el texto completo. Número 8, socializar el texto para medir el impacto y los posibles errores. Número 9, replantear, corregir y ajustar. Número 10, pulir la versión final. Por su parte, Blanco expresa que una buena escritura comprende 10% de inspiración y 90% de transpiración, por lo que la práctica y la dedicación son la clave para dominar el arte de escribir. En este sentido, es importante establecer un cronograma de actividades y tiempos para alcanzar la meta sin dispersarse. Por su parte, Ciotti 2020 ofrece algunas recomendaciones que se presentan a continuación a modo de cierre. Ser breve, crear oraciones cortas con las palabras necesarias. Claridad ante todo. Procurar que las oraciones se entiendan a la perfección en la primera lectura. Desechar las palabras rebuscadas. Ser selectivo con las palabras al momento de plantear los pensamientos. Ser agradable. Se amerita una redacción agradable con contenido profundo que engancha al lector, ofreciéndole un contenido atractivo y útil a la vez. Pensar en lo que se quiere comunicar. Cada afirmación deberá tener una tesis y una propuesta de valor. Ir al grano. Presentar la tesis de manera concisa en el primer párrafo. Al finalizar el planteamiento, redactar un nuevo párrafo con la siguiente idea. Usar frases activas. Las oraciones estructuradas de forma activa son mucho más dinámicas y fáciles de leer. Usar las palabras correctas. Evitar usar adverbios que terminan en mente. Quedarse con lo esencial. Ser honestos. Intentar ser grandilocuente sobre temas que no se dominan puede parecer poco sincero. Comparta de una manera honesta su experiencia y lo que ha aprendido, ya que a la gente le encanta escuchar las experiencias de otros. Obtenga retroalimentación. Una idea no es nada si no hay una reacción. Las reacciones son oxígeno para la escritura. Prepárese para recibir retroalimentación, críticas, comentarios para poder pulir su trabajo. Limite el uso de la coma, prefiere el punto y seguido. De allí que se concluye que la artificialidad de la escritura consiste en que se separa la palabra del contexto vivo, de la comunicación oral, y se la fija sobre una superficie, lo cual implica que el sujeto que fija la palabra la ve ahora transformada en objeto. Al fijarla en una superficie con materiales que le permitan perdurar, hace posible una comunicación diferida y a distancia, en la que el lenguaje hace gala de todas sus potencialidades en el texto escrito, porque debe contrarrestar la ausencia del contexto compartido. Es decir, que el texto crea su propio contexto, donde el que escribe dispone de tiempo para pensar lo que dice, elegir los términos más apropiados, planificar qué va a decir después, volver atrás, releer, corregir, tachar. Tanto que el que escribe como el que lee pueden regular su actividad y disponen de más tiempo para hacerlo que cuando hablan o escuchan.
Requiere abstracción, análisis y toma de conciencia de los elementos que componen el sistema de la lengua. Supone dos procesos cognitivos relacionados con la expresión lingüística. Por una parte, el proceso de producción, que es la escritura, y por otra, el proceso de interpretación, que es la lectura. Para finalizar, quiero contarles una historia corta. Al hablar de la escritura como proceso, me viene a la memoria la angustia que tenía y lo ansiosa que me encontraba la primera vez que me tocó escribir un ensayo durante el primer año en la universidad. La única instrucción que nos dio el profesor de economía política fue que había que escribir en prosa. ¿A qué se refería eso? Fue lo primero que yo pensé. Y en ese entonces no contaba ni con un teléfono inteligente ni con internet para poderlo googlear. Hasta ese momento creo que mi única experiencia como escritora era la transcripción de mis apuntes de clase, los cuales yo grababa en una grabadora con cassette y que era similar a una suerte de dictado del profesor, además de los 8 folios que escribía en las 2 hojas de exámenes que entregaba a los profesores en cada prueba escrita que denominaban parciales, y en el que se insistía que escribir mucho era evidencia de haber estudiado mucho y por ende de tener mucho conocimiento. Al tomar el papel en blanco solo lo veía más blanco. Mis ideas se ocultaban de mí misma, las palabras no emergían y las pocas que lo hacían no sabía ni dónde ni cómo ubicarlas. El pánico me produjo memoria selectiva. Ya no sabía ni de sustantivos ni de verbos, tampoco de adverbios ni de adjetivos, y mucho menos de proposiciones y conjunciones, y por supuesto nada de economía política. Era el momento de utilizar un comodín, llamar a un amigo. Así que oré a Dios que me diera sabiduría. Y le pregunté a una profesora que era más accesible y didáctica sobre cómo debía comenzar el ensayo, a lo que ella simplemente respondió: solo lee mucho sobre el tema asignado y escribe mucho. A escribir se aprende escribiendo. Mientras más lea y más escriba, lo harás mejor. Y tú misma te darás cuenta de tus errores tanto de forma como de fondo. La verdad es que sentí que ese consejo no me ayudaría mucho. Me parecía demasiado obvio. Sin embargo, no teniendo más nada que hacer, lo puse en práctica. Fui a la biblioteca, pedí varios libros, los leí, tomé nota de cada uno de ellos, ya que no podía subrayarlos, resaltarlos porque eran prestados. Luego pasé esas notas en limpio y en la medida que lo iba haciendo, en mi mente iban surgiendo ideas, ejemplos, enlaces, conectores. Así que al ir transcribiendo la nota le iba agregando, le iba quitando, le iba cambiando el orden y cuando me di cuenta ya tenía un primer borrador. Claro, tenía varias ventajas. Número 1, el tema era impuesto y ese contenido ya se encontraba dividido en partes. Ahora sé que ese es el primer paso, seleccionar el tema sobre el que queremos escribir y dividirlo en partes. Espero que esta corta historia les sirva para no perder la motivación de escribir. Para finalizar, quiero dejarles este reto de que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué quieren escribir? ¿Para quién quieren escribir? ¿Qué quieren transmitir con su escrito? ¿En cuánto tiempo planean escribirlo y dónde planean publicarlo?